Extremadura. Tiempo de entrevista en Radio Nacional. El relevo lo toma a partir de ahora José Antonio Lagar. Hola, saludos. Hoy es el Día Internacional de la Poesía, ya saben. Eso que inventaron los griegos y que prácticamente lo hicieron como la letra de las canciones, ¿saben? Porque la acompañaban al principio con música, con una lira. Todos hemos visto esa imagen, ¿no? De alguien con una lira y alguien a su lado recitando, ¿no? Que eran como las canciones de entonces. Claro, los poetas siempre han sido un poco desgraciados, eran como los pobres de la historia de la literatura, ¿no? Y que me perdonen, pero la mayoría de los grandes escritores han escrito poesía y sin embargo no son conocidos por ello. Por ejemplo, ¿saben ustedes quién era el autor de la Ilíada y de la Odisea? Hablando de los griegos, ¿no? También escribía poesía, fue uno de los primeros en escribirla y sin embargo no le conocemos. Hoy, en ese día importante, hemos querido invitar a alguien que precisamente es conocido por sus obras, por sus libros, por su literatura, pero nunca había publicado poesía y hoy presenta su primer poemario editado. Rafael María Cañete, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Qué ilusión, ¿no? La primera incursión literaria suya, no la primera vez que escribe poesía, porque seguramente ya lleva muchos años escribiéndola, y se presenta esta tarde en el Ateneo de Badajoz, en este caso, y bueno, es una historia yo creo que muy, muy bonita, que Rafael María Cañete, natural de Tarifa, que lleva 28 años residiendo en Extremadura, o sea, extremeño de adopción, donde prácticamente su actividad literaria es donde la ha desarrollado. Le encontramos precisamente ahora en su estudio, porque es un autor polifacético que domina la pintura, la novela, el teatro, y bueno, a partir de ahora espero que digan también que la poesía, y que recuerden esta entrevista, digan, pues ya no lo dijo Lagar, aquello de que este hombre iba también para poeta, y que va a ser de los buenos. De mar y ausencia es su primera incursión literaria en este tema, Rafael. Sí, correcto. La primera inclusión, lo cual no quiere decir que yo he escrito poesía toda la vida. Claro. Pero aquello esporádicamente, nunca me he sentado a escribir poesía, sino que me ha llegado y entonces lo he plasmado. Tú decías que los griegos lo inventaron casi todo. Es verdad. ¿No? Yo mi poesía tengo que variar con ello en el hecho de que yo la acompaño de una guitarra Fender Stratocaster en lugar de una lira, pero al fin y al cabo el espíritu es el mismo. Porque uno, de repente, en lugar de escribir una novela, como la última suya, que escribió prácticamente en plena pandemia, un poquito antes, ¿no? Como Dae Monterrey, que además tuvo unas críticas sensacionales. ¿Por qué se sienta ahora a escribir poesía? Bueno, por la sencilla razón de que, como te digo, llevo toda la vida recopilando algunos poemas sueltos, y entonces era una lástima no recogerlos todos y ponerlo en un mismo texto, sobre todo porque todos están animados del mismo espíritu. Como tú has dicho, un recorrido más o menos de mi propia vida, ¿no? Y tú has nombrado Tarifa, los dos mares que hay en Tarifa, el viento tan extraordinario que tenemos allí, pues me ha impregnado una forma de hacer poesía. Bueno, pues vamos a publicarlo, más aquello como un juego, porque lo mío es la prosa, realmente lo mío es la novela. Y ha hecho cosas como El Arca del Caminante, El Enigma de la Sábana Santa de Plasencia. Sí. Le inspira también Extremadura, al margen de su tierra de nacencia, de Tarifa, ¿no? Mis novelas no solo que estén inspiradas en Extremadura, sino que desarrollan una serie de personajes en Extremadura. En concreto, Damián Monterrey empieza aquí prácticamente en Alcuéscar, en Santa Lucía del Trampal, y se desarrolla mucho por toda la zona de Extremadura. Incluso al final de la obra, el colofón también es en Extremadura. Extremadura me inspira muchísimo porque Extremadura es la gran desconocida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se conoce en el resto. No se conoce la tradición, la cultura que tiene, la maravilla que tiene. Si tú te pones a recopilar leyendas de Extremadura, puedes escribir una enciclopedia entera. Creía que me iba a decir porque los extremeños no sabemos venderla, o porque muchas veces cuando vienen los de fuera nos parece todo más importante lo que nos traen que lo nuestro, ¿no? Y porque muchas veces la desconocemos, es decir, desde dentro. O lo más fácil,
por el tren, que le echamos la culpa al tren, pero bueno, hay más cosas, ¿no? No, el tren no tiene la culpa, el tren es otra historia, pero sí que tengo que ser sincero y decirlo, no sabemos vender Extremadura. Y yo algunas veces también me alegro, egoístamente me alegro de ello, porque digo, prefiero esta Extremadura que no una Extremadura masificada, llena de guiris. Sí, lo que pasa es que también es verdad que se pierden muchas oportunidades. Por supuesto. Y muchas industrias y muchos negocios, y no es tan bien que hagamos el mejor aceite del mundo, vengan los italianos, le pongan una etiqueta y digan que es suyo, o que tengamos la mayor producción de tabaco, que pues yo sé que esto es polémico, pero bueno, que es así, y que la fábrica esté en La Coruña, o cosas así, ¿no? Por supuesto, o el arroz mismo, sí, claro. Sí, hay infinidad de ejemplos. Hablemos de poesía, con la presentación de ese poemario de Mar y Ausencia, que vamos a encontrar en las páginas de Mar y Ausencia, que nos va a invitar a reflexionar y a emocionarnos. Pues mira, se va a encontrar mucho mar, porque el mar en cierta manera modula y llena mi vida. Se va a encontrar mucho compromiso social, sobre todo con la problemática de la igualdad, que ha sido mi bandera de lucha desde hace muchos años. La igualdad de derechos, la igualdad en todos los aspectos. Y se va a encontrar también algunas referencias a unas desigualdades de origen biológico que no tienen nada que ver con las personas, con enfermedades raras que tanto daño nos hacen, en las que no se emplea prácticamente nada de recursos públicos en investigación. Entonces hay un poquito también de reivindicación en ese sentido. A pasitos cortos avanzas, andando de puntillas, como si no quisieras molestar, la mirada perdida, lejos, muy lejos, tal vez del mundo, los ojitos cansados de otra noche larga, sin sueño. Pequeña dulzura, déjame coger tu frágil cuerpo, llenarlo de caricias encendidas. Déjame pedirte perdón si algún día desfallezco, si algún día no llego, si algún día no pudiera transmitirte la alegría. Pequeña dulzura, déjame aprender de tu silencio las cosas importantes de la vida. Déjame mirarte de reojo cuando tus dientes rechinan. Déjame soñar cada mañana. Por supuesto, mis recuerdos son de viento. Qué bueno, qué bueno. Sí, digo que es usted un poeta reivindicativo, es un poeta que quiere una sociedad mejor, al margen de ser un romántico, ¿no? Que parece que poesía, romántico, un tipo soñador, pero no, también puede ser un luchador, ¿no? Por supuesto, el romanticismo hay que darlo en dosis pequeñas, porque si no corremos el riesgo de salirnos de la realidad. Uh-huh. Y claro, ahí hasta en el perfil de Rafael María Cañete, este poeta y escritor a quien hoy estamos entrevistando aquí en El Tiempo de nuestra portada, de nuestro informativo, se le nota, ¿no? En esa foto de perfil sale Alberti con la gorra y su melena marinera y el mar de fondo y una barca, y debajo una sentencia: maldigo la poesía de quien no tomó partido hasta mancharse. No está mal, ¿no? Me has pillado totalmente. Alberti es mi ídolo. Pues no sé si sabes que una de las últimas entrevistas vino a Mérida, me tocó hacérsela a mí, bueno, fue... Joder, qué suerte. Bueno, uno de esos momentos maravillosos. Así que ya puedo decir que he entrevistado a Alberti y a Rafa Cañete. Bueno, cuéntame, Rafael Cañete, esta tarde... ¿Quién estará por allí en esa presentación en el Ateneo? Bueno, pues vamos a tener muchos amigos, poetas y escritores me han confirmado su presencia, y van también a recitarnos algunas de mis poesías. Estoy muy bien acompañado. No quiero dar nombres porque si doy nombres voy a tener obviamente que dejar a otros que no decir. Entonces prefiero no decirlo, pero vienen muchos escritores y poetas extremeños. O sea, has hecho como los cantautores consagrados, ¿no? Has invitado a algunos, claro, sí, algunos de los grandes para hacer duetos, ¿no? Claro, y así pues, hago como Segura, los amiguetes. Bueno, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Cuando escribes poesía o cuando escribes una novela profunda con muchísima aventura, con muchos personajes como Dae Monterrey? Bien, bueno, la poesía que quizás sea un momento íntimo, y sin embargo la novela, cuando escribo novela como Dae Monterrey, me lleva a mí mismo a la aventura, porque yo soy incapaz de escribir una novela si no la ilustro poniendo los pies en los sitios donde la ilustro. Qué bueno. Entonces, desde todos los recovecos que hay
en Extremadura, como en Talaván, un sitio tan desconocido como Talaván, con sus ángeles malos, entraron a formar parte de mi novela, o Sintra, o Egipto. Entonces todo eso lo tengo que recoger yo para poder sacar la propia vivencia. Entonces se convierte para mí en una aventura. Y terminamos. Rafa Cañete, gracias primero por estar con nosotros, y me gustaría que terminase dirigiéndose a los jóvenes. ¿Cómo podemos conseguir que los jóvenes, en estos tiempos del tuit, de tan pocas palabras, de todo lo contamos en ráfagas, recibimos demasiada información pero no sabemos si es buena o nos están manipulando, nos sentemos, reflexionemos, siendo un chaval de 15, de 20 años, y escribamos una poesía? Eso que en nuestros tiempos era tan fácil porque cualquiera se inspiraba pensando en su pareja o en su amor, ¿no? Claro, en nuestros tiempos era diferente, porque bastaba que una golondrina llegaran a un balcón con Gustavo Adolfo Bécquer, que haría esto. Entonces la juventud de hoy es mucho más compleja, pero sin embargo es muy esperanzadora porque es muy creativa. Yo tengo una fe completa en la juventud. Todo irá evolucionando y todo va pasando. Las modas pasan, pero al final queda la esencia. Entonces, a los jóvenes que lean, sobre todo que lean, y luego que escriban también, porque es necesario. Rafa Cañete, un placer, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Qué importante es la lectura, para todos. 1:26.